¿Oli? ¡Oli! ¡Hola, bonicos! A ver que saque yo aquí mi cuaderno. Se me está terminando ya, ¿eh? Estoy ya por la franja naranja. O sea, viene siendo por aquí. Bueno, naranja. ¿Roja? Sí, naranja es esta. Roja. Ah, no, he traspasado. No, es la naranja, estaba al revés. Sí, sí, sí. Voy por la naranja ya. Me queda la morada. Me queda esto del cuaderno. Fin. Fin. ¡Oli! Sí, ahí está tuerca que estamos a gusto, pero a gusto la cabrona. Con la papada. ¿Eso que le sale por ahí? ¿Esto que le sale por ahí? La papada. A ver. Qué difícil es. Esto es la papada de tuerca. Sí, ya empecé la uni. Ya he entregado mi primer trabajo de la uni y todo. Me dan las notas el 28 de ese primer trabajo. Y es evaluación continua por trabajos. Así que pues cuando me digan, pues tal. Así que espero que bien. Espero que bien. O sea, claro, yo no he entregado nunca el trabajo de la uni y estoy como en plan, pues no sé si lo he hecho bien, no sé si es lo que piden, lo que no piden. Lo he hecho como a buenamente he podido y he sabido hacerlo. O sea que, en fin. Voy un poquito a ciegas, pero bueno, el primero... ¡Hala! ¡La Dolly! ¡Bonica! ¡Te como la cara! Debe retirar el tweet, que ya lo he puesto. Que ya está por ahí. No está Mir. Ah, sí está Mir. Sí que está Mir. Como no está diciendo cosas de la tuerca. Bueno, espera, que viene tornillo. Ay, Dios. Ay, Dios, tornillo. Por cierto, todo esto, no estoy haciendo directo entre semanas porque estoy preparando una cosa que va a suceder a final de este mes. Entonces, no tengo tiempo entre estar con mi madre, que no está muy bien. ¡Ay, Argón! No voy a hacer rimas con el mes. ¡Ay! No voy a hacer rimas con el mes. No voy a hacer rimas con el mes. ¡Yo sí! ¡Por el culo de la Inco! Muchísimas gracias, Argón. Muchas gracias. Que eso, que se me está haciendo bola, básicamente octubre. ¡Tirupe! ¡Muchas gracias por el Prime! Pues eso, que se me está haciendo bola, gente. Mi madre mala, la universidad, estoy probando unas cosas que ya veréis próximamente. 29 meses ¡María! como estos Jesus. Chio, aún tienes creo que activado eso de la extensión del Cult of the Lamb. Por si la querías quitar en algún momento. Creo que solo está activa cuando... ¿O no? Luego lo miraré. De lo de estas... Lo miro después cuando termine, María. Ya me he quedado rayado. Pero creo que solo es cuando estás con el culo de lado. En fin. La cosa es que eso, que se me está haciendo bola. Estoy probando una cosa que ya veréis pues, a finales de octubre. No puedo decir mucho más, simplemente tiene que ver con Halloween. Y además, mi directo de Halloween tengo que grabaros, que todavía no lo he hecho, y buscar obviamente un caso especial y solo para iVoox, para los que pagáis a iVoox y estáis suscritos allí también. Y además, pues tengo que seguir haciendo directos. Entonces, tengo que cortar los audios de iVoox, tengo que buscar la información para el streaming, tengo que estar ayudando a mi madre, obviamente, la universidad. Y en fin, que se me está haciendo un poquito bola lo que viene siendo octubre. Pero no os preocupéis porque todo se andará. Yo, para tirar para adelante, pues me valgo, de verdad. ¡Ay, Jorge! ¡Bonico! No, sí, a ver, todo bien, ¿vale? Todo bien, solo que es que necesito tiempo para hacer las cosas. Son demasiadas cosas y es que no doy para más. Me he levantado hoy a las 6 menos cuarto y digo, no, he terminado de buscar todo, recopilarlo, meter las imágenes a las 7:30 de la tarde y no he parado.
¿vale? Es que no he parado. Marvel, muchísimas gracias. ¡Ay! ¡Qué bonitos sois! Es que no he parado. Entonces, como os digo, como se me está haciendo bola y necesito... Me faltan horas al día. Esto me ha pasado siempre. Me faltan horas al día. Pero de todas formas, estoy tirando para adelante. No pasa nada. Que tengo que dormir 3 horas, puedo dormir 3 horas. Es lo que hay. El alquiler no se paga solo y me gusta comer. A tontería, fíjate tú. No mucho actualmente, porque cosas de la ansiedad, que se me ha hecho el estómago así de chiquitico y esas cosas, pero no pasa nada. Sí, está bien rico lo de comer, sobre todo de vez en cuando, al menos una vez al día está bien, porque ayer no cené. Me quedé hasta las 4:30 de la mañana haciendo cosas. Y me he levantado a las 6 menos cuarto. No sé cuánto he dormido. Voy acelerada porque me acelera la vida, literal. Dios. Tornillo, te pongas a hacer el tonto, te baneo. Sí, no lo estoy viendo. ¡Tornillo! ¡Ay, Rocky! ¡Muchísimas gracias por el Prime! ¡Oliwi! Buenas noches a los que entran ahora. Esperad, que voy a banear el Tornillo porque ya está liando. Ven aquí. Perdónenme, me llevo un gato. Arreglo. Arreglado. Olé, guapa, mucho Vete, ánimo en Poleo, la vida y muchísimas estás gracias. guapísima hoy, full gótica culona. Muchas gracias. No, sí, ánimo no está. Yo voy volando al ánimo, estoy súper feliz. Encantada de regalarte Sí, mis dineros, muchísimas cara gracias sonriendo también. con corazones, Abrazo. cara sonriendo con corazones, cara sonriendo con corazones. Os come la cara. Ay. Está muy alta la música, by the way. La bajo un poquito, bajo un piquito. Ay, de verdad que se lo más bonito. Eso es lo único que hay, de verdad. Os como. La voy a bajar sí, ¿verdad? Es que esta parte de aquí, en este momento en concreto, está muy alta. Y ahora no la vais a escuchar en media hora. Pero bueno. En fin, voy a parar la música, un poco la intro, y empezamos ahora sí con la nigromancia. Necromancia, no sé cómo la llaméis. Es igual, son sinónimos. Vamos a hablar de muertos. ¡Oli! Buena apreciación por parte de Bluecat, por cierto, cuando no se hablan de muertos aquí. Correcto. Bueno, pues vamos a empezar con la nigromancia o necromancia, no sé cómo lo llamáis, pero también se puede llamar necromancia con la tilde final. Cerveza, muchísimas gracias, ¡Oli! Muchas gracias.
Pues la necromancia o la nigromancia es la unión de dos palabras en latín, que es necros, muerte, obvio, y mancia, que es la adivinación o el estudio, sobre todo adivinación, ¿vale? Técnicas de adivinación, estudio de adivinación, algo así podemos como traducirlo de esa manera. Esto es una rama de la hechicería. Madre mía, tuerca, chonk. Tuerca, chonk. Tuerca, estás tapando mi neón. Me da igual. Estupendo. Dejémosla. Como os digo, es una rama de la hechicería. Y la rama esta de la hechicería, que siempre os he hablado de brujas, de embrujos, de la Inquisición y todo esto, pues vamos a ir pues al lado masculino, por así decirlo, de la hechicería. Y de normal lo que vamos a encontrar son necromantes, hombres que están trabajando con la muerte para obtener un poder superior. Si las brujas trabajaban a favor del diablo, los brujos van a trabajar a favor suya, pero con una unión del diablo. Se les conoce como brujos, nigromantes, agoreros, que tenéis una foto, un dibujico, arúspices, hechiceros o magos. Pero, además de todo esto, os lo adelanto ya, podemos encontrarlos como vampiros, zombies, y estos los encontramos en juegos de rol. ¿Vale? ¿No te habías suscrito antes con el Prime? ¿O está tonto esto? ¿O te has suscrito 2 veces? ¿O estoy tonta yo? ¿Qué puede pasar, eh? Gracias otra vez, supongo. No tengo muy claro. Gracias otra vez, de todas formas. En fin. Se le llama a la nigromancia la magia prohibida o la magia negra. ¿Qué está haciendo mi tuerca? Ah, claro, ahora quiere salir. Hija de Satán. Un momento, voy a sacar a mi gata. Ahora vengo. Se me tira con tornillo. Por favor, gatetes, déjenme. No me dejan trabajar. Adiós, tuerca. Bueno, pero sigo. Ya os digo que es una magia negra, una magia prohibida por prácticamente todo. Jugar con la muerte y levantar y romper el descanso de los muertos está mal visto. Y crea una serie de consecuencias. Luego vemos. El nigromante de normal lo que busca es sobre todo escapar de la muerte como algo principal, como idea principal. Corvix, muchísimas gracias. No pasa nada. Perdona, Ico. Estás. Como idea principal busca escapar de la muerte, pero no solamente escapar de la muerte, sino que también busca más poder todavía, si es posible, dinero, por ejemplo, o un estatus social, ¿vale? Que les sea reconocido lo que hace. Pensad que puede ser cualquier persona la que en algún momento en una determinada sociedad le tengan un estatus alto, como médico, por ejemplo, como matemático, como un erudito de cualquier otra rama, o de todas las ramas, porque vamos a ver, os voy a enseñar algunos nigromantes, os los voy a enseñar, os los voy a mostrar, en fin. Mediante esta adivinación del futuro, que es lo que se basa en la nigromancia, va a invocar en un principio en lo que se conoce como la invocación de espíritus. A través de unos rituales que tenían ellos, se invocan unos espíritus los cuales le van a vaticinar qué va a ocurrir en el futuro. Y entonces ellos pueden saber, por ejemplo, cuándo va a morir alguien, aprovechar su muerte, o cuándo va a ocurrir una catástrofe y aprovecharla a su favor. Esto es muy importante porque utilizar estos espíritus significa ya un contacto con el muerto y un levantamiento del muerto. No perturbes a los muertos, es la base de la magia. Los muertos déjalos tranquilos.
porque si no te metes en la magia oscura, la magia negra y todo el rollo. En todo esto, ¿vale? Hay la ruspicina, que es una disciplina dentro de lo que es las artes adivinatorias, que os digo que empieza a sonar la ruspicina en la Roma antigua. ¿Y esto qué cojones es? Bueno, pues el next level, que llevamos ya unos siglos desde que la humanidad es humanidad, desde el antiguo Egipto, desde la Biblia, que ahora os lo voy a comentar, ¿vale? Con una serie de ideas de contacto con los muertos a través del espíritu. Pero, y si os digo que no era solo a través del espíritu, sino que también en la Roma antigua, y agarraos, se intentaba adivinar el futuro, y en un principio con animales que habían sido entregados a un dios, sacrificados a un dios. Pero lo que se hacía era leer el futuro en sus vísceras. Es decir, se sacrificaba el animal al dios X en Roma, se abría el animal en canal, el chamán, el nigromante, metía la mano en los intestinos y ahí es donde leía el futuro. Esto provocó en antigua Roma que la gente fuera a ver a los nigromantes con su gato, con una gallina, con cualquier animal que pudiera sacrificar, que después obviamente se llevaban ojo y se lo comían en su casa. Es decir, pero esto provocó eso, que llegasen con animales para el sacrificio. ¿Y esto qué os suena al sacrificio animal? Obviamente al satanismo, al mal. Y ya os he dicho que la base de las brujas es que vendían su alma a Satán. Los nigromantes, supuestamente, y en un futuro también lo van a hacer. Vender el alma a Satán. Luego os explico. Pues bueno, tenían que haber sido sacrificados a un dios y aquí el hechicero, porque no podemos hablar de nigromante en la antigua Roma todavía, no se le llama así, va a decirte el futuro. Aquí pues el señor charlatán de turno, que mete la mano en las tripas del bicho, te va a decir lo que te dé la gana, obvio. En fin, pero también el nigromante, aparte de hablar con los espíritus y leer el futuro en las tripas de un animal, también lo podía hacer en las tripas de una persona. De hecho, los primeros nigromantes conocidos eran, pues eso, gente que se dedicaba a la medicina, sobre todo. Los llamaban nigromantes porque sacaba a los muertos de la tumba para poder estudiar cómo es el cuerpo humano por dentro y así poder curar enfermedades para el próximo paciente. Pero se les conoce como nigromantes. Vamos a ver poquito a poco que realmente no es la idea de levantar muertos que tenemos de esta imagen de invoco a los muertos, salen de la tierra con su armadura, su espada y todo esto, como tenemos en los videojuegos, sino que el levantar a los muertos se debe más, sobre todo en el siglo, a partir del siglo XII, XIII y hasta el siglo XIX, con el hablo con los espíritus. Y hubo un tiempo, ya os digo, que fue de estudio de la anatomía y era sacar al muerto de la tumba y el no dejarlo descansar era mal. Pero en fin, prosigo. La primera aparición de un nigromante escrita en un libro como tal se conoce, aparte de las historias que conocemos de Egipto, es en la Biblia, en la propia Biblia. Aquí tenemos a una señora llamada la bruja de Endor. Esta señora de aquí, la cual aparece en el libro de Samuel. Ella, por petición del rey Saúl, el primer rey de Israel, va a mandar a llamar a su erudito, el que le decía el futuro directamente, le va a invocar en forma de espíritu, porque había muerto, ojo. ¡Ay, Trudex! Muchísimas gracias por el Prime. Perdóname, que a mí me van con retraso los subs. Pues esta bruja de Endor va a invocar al erudito, al que le leía el futuro al rey, porque el erudito había muerto. Y como le había dicho algo que no le gustaba, lo había mandado no solo a él que había muerto, sino desterrar a todos los que se dedicaban a la magia negra y a las artes adivinatorias fuera de Israel.
La cosa es que cuando se muere este señor, cuando se muere Samuel, ¡Javi! Venir de clase y ver a Chio en directo mayor que Gay Pride Chiwi Kokoro. Muchísimas gracias. muchas gracias. Ay, como la cara. Pues esta señora invoca el espíritu de Samuel a través de las artes que ella tiene, sus hechizos y demás, y delante de Saúl, el rey Saúl, el cual iba disfrazado para que esta mujer no supiera que era el rey realmente, le dice que está viendo delante, les digo, es una medium, está viendo delante de él un hombre con una túnica, las barbas y demás, y le dice que este hombre le está hablando. Samuel le cuenta a la bruja, y la bruja se lo transmite al rey. El profeta Samuel le dijo Reina de la a Saúl, oscuridad, al rey Saúl, que Dios le había abandonado por no exterminar a los amalequitas, un pueblo que había allí, ¿vale? Que además perdería la guerra contra los fariseos y que además el rey Saúl moriría. Esto es lo que le dice Samuel, que obviamente pues se lo transmite la medium y tal. ¡Chicha! ¡Muchísimas gracias! muchas gracias. Y deciros que esto es una arte adivinatoria y esto ocurrió porque el rey Saúl murió al tercer día. Perdió la guerra, lo capturaron y 3 días más tarde murió. Pero bueno, vamos a hablar de los nigromantes, como os he dicho, y la posible venta de su alma al diablo para obtener estas artes oscuras. Hay varias vertientes, hay muchísimas hipótesis de cómo llega un hombre a conseguir estos poderes. Una de ellas es la venta del alma al diablo y otra la obtención de un libro con ese poder, con esos rituales, vamos a decir, para poder levantar a muertos. La venta de tu alma al diablo es súper sencilla porque directamente vendes tu alma y el diablo pues te da el poder directamente y tú ya sabes ese conocimiento para poder levantar a los muertos y fuera. Lo puedes levantar en forma de muerto viviente, zombie, esqueleto o lo puedes levantar en forma de espíritu. Las dos no valen. ¡Ay! Adrián, muchísimas gracias por el Prime. Gracias. Pues bueno. Como iba diciendo, en el siglo X, si eras acusado de nigromante, es que estabas a lo mejor estudiando medicina, estudiando ciencia, estudiando matemáticas, astrología, cualquier cosa que estuviera fuera de la religión, de estudiar a Dios, de estudiar... es que daba igual, eras un nigromante o eras un hereje o cualquier cosa de estas, directamente. Pues vamos a ir a una ciudad que tiene muchísimo que ver con esto, con los nigromantes, y vais a flipar. Toledo. Vamos a ir a Toledo, a Españita. Y no he cogido el Maps. Mierda, no guardo la imagen de Maps, El Toledo, sabéis dónde está Toledo, ¿no? Si no lo buscáis en Maps vosotros. Toledo, Españita, y diréis, ¿qué tiene que ver Toledo con los nigromantes? Pues deciros que en aquel momento no se llamaba Toledo, se llamaba Tula y Tula. Os lo voy a escribir por el chat. Tula y Tula. Así. Tula y Tula. El González, muchísimas gracias. Exacto, al sur de Madrid. Correcto. Tula y Tula se llamaba. Y que era considerada en el siglo XII y XIII la cuna de los nigromantes. Todo el que quería aprender sobre magias oscuras, artes adivinatorias, levantar a muertos, hablar con los espíritus, astronomía, astrología, matemáticas, ciencia de cualquier tipo, medicina, lo que fuese, pero que tuviera que ver con algo de las artes oscuras, tenía que ir a Toledo, sí o también. Y allí, ¿vale?, se enseñaban clases de brujería, de ciencias ocultas y artes adivinatorias en una escuela llamada la Escuela de Nigromantes. El profesor, el decano, por así decirlo, de la escuela, se llamaba Picatrix.
Berlín, este señor en Berlín. Bueno, este señor, deciros que era astrólogo, matemático, científico, tiene escritos, muchos escritos de hecho. ¡Deni! ¡Muchísimas gracias, Dintaro! Muchas gracias por el Prime. ¿Qué tiene arte oscura la matemática? Pues mira, buena pregunta, Blucat, porque te la contesto. Resulta que estamos en una época en la que estamos en la España, porque no solo ocurría en Al-Ándalus, sino que Andalucía llegaba prácticamente hasta Madrid. Y claro, lo que viene siendo las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana, llegaba casi hasta ese punto. Y entonces, los números eran herejía, porque lo traían los musulmanes. La cultura de los judíos era herejía, porque lo traían los judíos. Y claro, estudiar matemáticas, estudiar ciencia, los números se acuñan en este momento. El 1, el 2, el 3, el 4, ¿y cómo son los símbolos? Eso era mal, eso era mal, era un mal. Efectivamente, sí, éramos unos paletos, correcto, es que lo éramos. Muchísima de la cultura, que además ahora voy a presentar a uno de los grandes, ¿vale? Y además considerado un nigromante, precisamente por eso, las traen los árabes. Uno de ellos era precisamente un señor madrileño de nacimiento, y os voy a decir su nombre para que veáis después el tema racismo de españolita, españita, yo soy español, bueno, pues este señor es español, Malsama al-Mairiti. Científico, matemático, astrónomo, astrólogo, médico, este señor sabía de todo. Musulmán, madrileño, pero después, pues eso, en fin. Astrónomo, astrólogo, alquimista, matemático y además escritor. Escribió varios libros este señor. Y además era parte de la escuela de la nigromancia, que ya os digo que él era el decano y él era uno de los grandes eruditos que sabía de todo, que escribía libros, que de cualquier tema te sabía hablar y demás. Ya os digo, los dos considerados como nigromantes precisamente porque se acercaban en parte a la astrología, a la brujería, a la hechicería y el tema de la medicina, voy a abrir un cadáver a ver qué hay. Claro, sacar un muerto del hoyo y abrirlo por la mitad, pues muy bien no estaba visto en aquel momento. Siglo X, repito. 11, 12, 13, a partir del siglo 11, 12, 13, por ahí, ya estamos moviéndonos en este sentido. En fin, uno de estos estudiantes de la misma escuela que ellos dos era un señor llamado Lorenzo de Oseira. Y Oseira, que nos vamos. ¿Y dónde está eso? Pues en Toledo también. Una pequeña aldea en aquel momento donde aparece un señor que se va a la capital, a Toledo, a estudiar. Estudiar en el siglo XII, concretamente nigromancia. Hablar con los muertos, era lo que le interesaba, el resto le importaba poca mierda. Quería saber el futuro, quería adivinar el futuro y para ello necesitaba una serie de estudios. Y en Toledo era la cuna de los nigromantes. Pensad que es que en Toledo venían desde Portugal, desde Francia, desde Italia, desde Inglaterra, venían a todos los lados en Toledo para estudiar nigromancia. Un arte prohibida. Cuidado. Practicaba nigromancia Lorenzo de Oseira junto con su amigo, su mejor amigo, su best friend, en los túneles subterráneos de Toledo, que podéis visitarlos, por cierto. No sé si sabíais que hay túneles, literalmente, pero una barbaridad de túneles por debajo de Toledo, pues podéis ir, aparte de poder ir a ver el tema de las espadas y demás, que está bastante chapo, pues os vais a ver los túneles que hay debajo. En fin, hay cuevas, hay túneles y de todo. Pues intentaban ahí abajo, en la parte oscura de la ciudad, donde no iban a ser perseguidos y estaban ocultos a los ojos de todo el mundo, estudiaban ahí la nigromancia, las artes oscuras. Y ellos dos, Lorenzo y su amigo, intentaban invocar un espíritu para devolverlo al mundo de los vivos.
Su idea era resurrección directamente, levantar al muerto pero de verdad. Era lo que querían hacer. Uno de los días su amigo cae enfermo. Cae enfermo y ese espíritu que levantan, que se comunica con ellos, le dice que su enfermedad no tiene cura y que se va a morir. Él sabía que precisamente por haber levantado ese cuerpo, ese espíritu, a ese muerto de la tumba, no iba a ir al cielo, porque ese espíritu ya no tendría paz y esa paz se la iban a quitar a él de vuelta. Así que, por estas prácticas de nigromante, decide irse a confesar a la iglesia, confesar que era un nigromante, lo que estaba pasando aquí en las catacumbas de Toledo. Él pidió perdón por sus pecados, pero sabía que igualmente se iba a ir a morir. Lorenzo le hizo prometer una cosa: antes de que te mueras, me vas a decir qué hay al final del túnel. Cuando te mueras, vuelves, yo te invoco como nigromante y me cuentas qué hay al final del túnel, al otro lado de la muerte, básicamente. ¡Nada, muchísimas gracias! Va genial, todo genial, mucho trabajo. Ya veréis mi trabajo, no se puede ver ahora. Pero va genial, no os preocupéis. Bueno, pues eso, Lorenzo le hace prometer a su amigo que cuando se muera va a volver de la muerte, que él le va a invocar y que le va a contar que hay al otro lado de la muerte, que hay en el más allá. Pues bueno, Lorenzo se va para ello por miedo también, por su alma, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer con su amigo, volverle a invocar otra vez. Se va a la iglesia a rezar y está allí rezando durante 20 días seguidos delante del altar de la Virgen María. También reza, por otra parte, por el alma de su amigo para intentar salvarlo. Pues un día, el 21, que está allí sentado rezando a la Virgen María por su alma y la de su colega, resulta que escucha de fondo un lamento, como un gemido desesperado. Estaba sentado en el banco de la iglesia y al fondo suena como un gemido desesperado. Luego sintió como un aire frío, y su cuerpo comenzó a tiritar, a temblar de ese frío. Acto seguido, otro gemido apareció. Se escuchó al fondo de la iglesia. Suscripción para mi mamá guapa menor que ¿Cómo la cara? Pues escuchó un segundo gemido, y ese segundo gemido le hizo temblar, pero ahora de miedo, porque la Virgen, esa estatua que tenía delante, se cayó al suelo y se partió, y al mismo tiempo una figura emergió desde la tierra, en forma de espíritu, con las manos frente a él, atadas con cadenas incandescentes, y era su amigo. Su amigo, el espíritu de su amigo que estaba allí. La figura le pidió a Lorenzo que le extendiera una mano y le dejó caer de su cabeza una gota de sudor. Lorenzo sintió un dolor brutal en la palma de su mano y su amigo le dijo, por cierto, al mismo tiempo que sale la figura del suelo, Lorenzo dijo que escuchó gritos, olor a azufre y una sensación muy bestia de soledad. Cuidado. Pues su amigo le dijo en forma de espíritu: lo que acabas de sentir durante un instante es lo que sufro yo por toda la eternidad, por culpa de aquel arte diabólico que estudiamos. Sirve a Dios para expiar tus pecados y únete a la orden del Cister, salvarás así tu alma. Esto es lo que le dijo su colega. Únete a la orden, bastante específico por otra parte. Pero bueno, después de esto, después de este mensaje en plan, esa gota de sudor que te ha hecho un daño infinito,
Imagínate lo que estoy sufriendo yo en todo mi cuerpo, que iba encadenado con cadenas al rojo vivo, para que lo entendáis. Y este hombre, directamente, después de escuchar esto, la figura de su amigo, ese espíritu atado con cadenas en el infierno, desaparece. Lorenzo, después de esto, abandonó Toledo y se fue a Oseira, precisamente, al monasterio. Un monasterio que estaba a 600 kilómetros de Toledo, es decir, de la capital, y allí esto estaba a tomar por culo a mano derecha, prácticamente nadie lo pisaba, esto era difícil de llegar en su época, lo es ahora, pues imagínate en su época, a través de las montañas hasta luego Mari Carmen, ¿vale? Y era un sitio solitario donde prácticamente no iba a visitarlo absolutamente nadie. Allí se va a ordenar monje en 1993 y en 2005 es nombrado abad de la iglesia hasta 1223, donde se convierte en uno de los abades más importantes de la historia, porque directamente deciros que consiguió muchísimo dinero y que amplió el monasterio gracias a Alfonso VII y a Alfonso IX de León, porque tenía buenos contactos con la iglesia y parece ser que le dieron bastante pasta a este señor, precisamente porque se llevaba bien con ellos. A partir de 1223 es elegido entre los candidatos entre toda Europa, toda Europa, como abad de la sede de la Orden del Cister, directamente. Lo nombran como el jefe, el cabecilla de la Orden del Cister, y lo mandan precisamente como abad a la abadía de Claraval. Aquí. Muy bonita ella. Deciros que este título de abad de la abadía de Claraval, hoy en día, desde 1223, es el único español, porque se disputa, ya digo, entre toda Europa, es el único español que lo ha conseguido. Un señor que se dedicaba a invocar a los muertos. ¡Ay, Rosidel! Muchísimas gracias por el Prime. Pues bueno, después de esto fue nombrado también arzobispo de Tarso y 2 años después renunció a todos los cargos, se volvió a su puñetera casa, donde allí tranquilamente murió en 1240. De nigromante a alto cargo de la iglesia, de levantar, resucitar muertos y estudiar lo que viene siendo esto, a un alto cargo de la iglesia. Flipad. En 1590, deciros que tenemos un libro precisamente de Toledo, de toda esta historia de lo que se pudo recopilar precisamente por la Inquisición. El Dietario Mágico, que es como se llama, os pongo aquí otra paginita, es un grimorio de magia. Aquí tenéis salmos, tenéis hechizos, tenéis de todo. Hay uno, por ejemplo, que me lo estuve leyendo para la impotencia. Si os interesa, os lo voy a contar. Alguien con el problema de impotencia, id al médico, ¿vale? Pero os voy a contar lo que pone en el libro, por si os interesa. En fin. Tenéis que iros a una zona de bosque por la noche, hacer un círculo en el suelo, agarrar un clavo con la mano, el círculo con sal, importante, círculo de sal protector para ti, para que no te pase nada. Agarrar un clavo con la mano y rezar 3 Padres Nuestros. Ya está, ya al siguiente día como un toro. Como un toro. Un clavo grande. Tiene que ser un clavo grande, tiene que ser un clavo... ni Viagra ni hostias. Te vas, haces un círculo con sal en mitad del bosque de noche, 3 Padres Nuestros, un clavo en la mano, mañana vas así, por la vida, te lo digo ya. En fin, en este libro, en este grimorio, hay rituales de protección de todo de todo tipo y sobre todo curaciones con plantas. De hecho, hay tantas curaciones con plantas que está guardado en el Archivo Histórico Nacional de Botánica. Porque es que hay tratamientos de plantas, pero una barbaridad. Y por cierto,
tenéis un montón de páginas por internet sueltas que están transcritas por si queréis leer alguno de los rituales y demás, de hacer círculos y demás, las que queráis. Bueno, aquí tenéis el de la luna, por ejemplo, domingo, martes, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Bueno, aquí tenéis, yo qué sé, rituales hay mogollón. Son muy curiosos además porque implican el tema de la luna, de día, noche, de las plantas, en fin, es bastante curioso si lo queréis echar un vistazo. Y por aquí voy a dejar el tema de Toledo, para que veáis el nivel. Ya os digo, este libro está recogido por la Inquisición en 1590 y hay un montón de estos. Hay muchísimas páginas sueltas también y demás. Pero en fin, no vamos a ir de Españita y vamos a ir con otro necromante que se llama Pan Twardowski. Pan Twardowski, os lo pongo por aquí. Ahí lo tenéis, a Pan Twardowski. Y nos vamos a ir al siglo XVI, a Cracovia, a Polonia. Según cuenta la leyenda, Pan Twardowski vendió su alma al diablo, como lo habéis visto ahí. A través de esta venta del alma obtuvo conocimiento y poder mágico. Lo que pasa es que Pan quiso engañar al diablo. Y el diablo no se le engaña a Pan. Al diablo no se le engaña. Puso una cláusula en su contrato diciendo que si pisaba Roma en algún momento, el diablo se podía quedar con su alma, cosa que obviamente Pan no tenía idea de hacer, porque yo no voy a ir a Roma, yo lo que quiero es poder, dinero, aquí que la gente me haga caso, conseguir lo que yo quiero, levantar a los muertos, saber el futuro, quiero de esas cosas. A mí el Papa de Roma me da igual. En fin, con la ayuda del diablo se hizo famoso, rico y obtuvo poder. De hecho, deciros que va a terminar en la corte de Segismundo Augusto II. El rey resulta que había perdido a su mujer. Una señora que, por cierto, era amante de su padre anteriormente, que se llamaba Bárbara Radziwiłł. Creo que se pronuncia así, pero no lo sé. Bueno, aquí la tenía la señora Bárbara. Pues esta señora termina casada con él, que es su segunda esposa ya, por cierto. La amante de su padre termina como segunda esposa de él. En fin, lo que son las cosas. Pues bueno, esta señora se muere. Y este hombre parece ser que sí que realmente estaba enamorada de ella porque se queda súper apenado y demás. Y escucha las artes adivinatorias aquí que tiene de levantar a los muertos del señor Pan. Sí, es Bri. Bri es necromante. Le preguntaré después. Pues Pan va a la corte y el rey le pide que por favor contacte con su mujer porque no se ha podido despedir de ella y que quiere hablar con ella una última vez. Y como tiene el don de levantar a los muertos, este hombre va a invocarle a una señora, a su mujer, a Bárbara, en un espejo. Tiene un espejo así gigante, estáis viendo. Y le invoca a la mujer en el espejo y el rey pudo despedirse de ella y hablar con la señora una última vez. Tuerca, por favor. Esperad que voy a matar a mi gata. Ahí ya. Es que si cierro la puerta da mucha rabia y se pone a rascarla. En fin. A través del espejo el rey se puede comunicar con Bárbara y se quedó tranquilo básicamente. A partir de este momento Pan se va a poner a escribir libros, básicamente. 2 libros. Uno, dictado por el diablo, sobre magia oscura y necromancia. Y la segunda, que es una enciclopedia. ¿Y te apetece escribir? ¿Qué te escribes? ¿Una novela? ¿Un cuento corto? ¿Un poema? No. Quiero hacer una enciclopedia. Pues genial. Sí, el diablo se lo dictó. Tras años de burlar a la muerte porque Pan no envejecía y Pan pasaba por el mundo como si tuviera pues eso, un hombre que ya estáis viendo como uno de unos 50 años o así, resulta que una de las noches que volvía precisamente
de uno de sus viajes, de tratar de hablar con los muertos, de predecir el futuro y demás, se para en una posada llamada Rzim. R-Z-I-M, no sé cómo pronunciar esto. Rzim. ¿Rzim? ¿Zim? No sé, en fin. Pues bueno, eso escrito R-Z-Y-M es Roma en polaco. Es como se escribe Roma en polaco. Y entonces, esa noche, el diablo le atrapó, porque le dijo que si pisaba Roma, su alma era suya. Y aquí tenéis al diablo llevándose a Pan. Porque al diablo no se le engaña. Oli. ¡Ay, Fran! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. Pues bueno, el diablo, esperad, que es que ahora viene... si ahora habéis fumado coger un porro. No os digo más. Resulta que el diablo lo atrapa. Y durante el traslado de su alma de la tierra al infierno, aquí Pan se pone a rezarle muy fuertemente a la Virgen María. Tanto es así que el diablo le tiene que soltar porque se quema al tocar a Pan. Y si os digo que donde le suelta es en la luna, que Pan vive en la luna, pero no está solo. No está solo, porque Pan tenía un ayudante, el cual anteriormente, con las artes oscuras, había convertido en una araña. Y ahora Pan estaba en la luna viviendo con su compañero araña, el cual utilizaba para dejar caer desde la luna a la araña con su hilo, con su telaraña. Sí. Para enterarse de lo que pasaba en la Tierra, para obtener información, actualizaciones de lo que estaba ocurriendo. Y como lo había dejado el diablo libre, aunque estaba en la luna, él sigue vivo en principio, y la araña baja y sube, le da información de lo que ocurre en la Tierra, y allí que lleva viviendo desde entonces. ¿Qué tal? No había pedido contexto. La araña era su ayudante en la nigromancia, así que supongo que sabría el contexto. En fin, vamos a dejar aquí a este señor polaco, que no entendía lo que ponía de Roma en polaco en el cartel, parece ser, y con su araña en la luna. Y nos vamos a ir a México, porque voy a presentar a otro nigromante. Juan Ignacio Ramírez Calzada, o Ignacio Ramírez también conocido, el cual nació el 23 de junio de 1818 en Guanajuato. Pues sí, nos vamos a ir a México y después nos vamos a ir a México otra vez. Era de una familia acomodada, su padre se llamaba Lino Ramírez, que era del Partido Liberal Federalista, y su madre era... los nombres de verdad. Sinforosa Calzada, su madre se llama Sinforosa. Qué poco te tienen que querer para llamarte Sinforosa. Bueno, esta señora tenía un salón de costura. Un salón de costura que no era un salón de costura, que realmente era una tapadera donde se fabricaban y vendían perdigones, pólvora y armas para los insurgentes. O sea, genial. Pues bueno, deciros que esta tapadera se va a destapar. Ya os digo, su padre trabajaba para el gobierno, su madre llevaba una tapadera de armas para la revolución, y resulta que se va a destapar la operación. Y cuando sale todo a la luz, resulta que su familia se tiene que ir de allí, de Guanajuato, a Ciudad de México, que es donde se van, a Ciudad de México. Ignacio allí comienza a estudiar. Primero se mete en artes y después se mete en el colegio de abogados, cuando termina artes, y allí se empieza a ir día tras día a bibliotecas, a leer sobre todas las cosas que puede y sabe. Y además intenta aprender idiomas diferentes. De hecho, consigue, terminando de hablar, creo que son 4 idiomas, 3 o 4 idiomas, dependiendo de donde lo leas. En fin. A partir de ese momento entra en la Academia de San Juan de Letrán, y por todo lo que sabe,
cualquier tema que se toque, este hombre lo sabía hablar de cualquier cosa. Y resulta que empiezan los compañeros a decirle que se trata de un espíritu oscuro, pero de mente luminosa. Algo retorcido veían en él, pero era un tío inteligente, un tío listo, que sabía de todo. Aquí Ignacio comienza a escribir varias cosas, unos relatos y una serie de poemas que también escribe y demás, y finalmente funda un periódico que se llama Don Simplicio. Por la interrupción. ¡Ay! Efraíta, muchísimas gracias por el Prime. No, ni perdones ni leches. Muchísimas gracias. No molestas. Pues funda el periódico Don Simplicio, que es como se llama, y está basado en una ideología en la que tenía en cuenta la clase trabajadora. Eso he dicho que él venía de familia acomodada, con un padre liberal, pues él es todo lo contrario, se va a la otra esquina. Suele pasar, por cierto. Se convirtió además en el estandarte de la reforma política, religiosa y económica hasta 1846, donde el periódico es clausurado. O sea, era ideología pura lo que tenía este hombre en el periódico, escrito entre poemas, relatos, noticias y demás, ¿vale? Y aparte, mientras que está con el periódico, escribe su tesis doctoral. Os voy a leer un fragmentito de esta tesis. Dios no existe. No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Que la materia sea indestructible. Que la materia era indestructible, por consiguiente eterna, y que este sistema podría suprimirse, por tanto, el Dios creador y conservador. Es decir, si la materia no se destruye, sino que se transforma, no hay ningún Dios que la haya creado y Dios lo podemos suprimir. Y entonces, si la materia no se destruye, sino que se transforma, un cuerpo humano no se destruye, sino que se transforma en otra cosa, ¿en qué? En un espíritu, en un alma o en un muerto viviente. Y este señor, deciros que cuando cuenta y expone su tesis doctoral, los que están escuchando le dicen, ¿qué dice usted? Se echa la mano a la cabeza. Estamos hablando de que los que tenía delante eran además súper mega religiosos, ¿vale? Hubo alguno de los examinadores de su tesis que se levantó y le insultó. Otros se fueron por la puerta directamente. Otros decían que su sabiduría era como la luz de una antorcha, que era como un hechizo, que mágicamente lo transformaba todo. Hechizos, habla de muertos, de que se transforman, y todo esto le hacen tener la titulación hoy en día, el apodo de el nigromante. También lo llaman, por cierto, el Voltaire mexicano. Sabía de todo este señor. Se había leído todas las bibliotecas del mundo y sabía de todo. Y decía pues eso, que si se transforma, pues se transforma, no se destruye. La muerte no es el fin, así que otra cosa habrá detrás. En fin, por aquí dejamos al Voltaire mexicano y vamos a hablar un poquito ahora de mitología, porque ya os he hablado de la religión cristiana, pero personalmente a mí me gusta muchísimo la nórdica, y os voy a hablar un poquito de la nórdica porque hay nigromantes, hay gente que levanta muertos en la mitología nórdica. Tenemos muertos, ya os digo, desde la Biblia, que se levantan, pero uno de ellos son los vampiros, por ejemplo, los zombies, los muertos vivientes. Y hay que diferenciar al que le ha caído una maldición y no puede estarse quietecito en la tumba, o al que levantan por obligación de levantarlo. Y aquí entran precisamente la mitología nórdica. Para levantar a los muertos había rituales, unos rituales que tenían que ser hechos con unas runas que se iban a pintar dentro de lo que es el lugar donde se iba a meter el muerto, ¿vale? Esas runas y un ritual, un salmo que decía aquí el señor,
pues obligaba al cadáver a salir de la tumba. Pero no solo a salir y a levantarse, sino a obedecer los propósitos de la persona que le mandaba salir de la tumba. Venganza, dinero, la vida eterna, lo que quisiera ese señor. Yo os digo, de normal, chamanes, hechiceros y sobre todo hombres, los que se dedicaban a la negromancia. A la necromancia. En fin. Las runas debían ser colocadas dentro del ataúd. El nigromante podía cambiar su aspecto y cada vez que lo iban a buscar, pues deciros que parecía otra persona. Esto pasa un montón también, que ahora vamos a ver con los nórdicos en general, directamente. Además, cuando ocurría algo y el nigromante iba a ser atacado porque pensaba que estaba levantando los muertos, el nigromante tenía el poder de crear un problema en la sociedad, una enfermedad o similar, que además tenía el don y el poder de curar. Es decir, él creaba el problema y como querían matarle, decían, no me matéis que os curo de esto, la peste o lo que fuese, enfermedad X. Entonces le perdonaban la vida y seguía haciendo lo suyo. ¿Qué pasa cuando al nigromante dejaba sueltos a sus vástagos, por así decirlo, a su puta bola? Estos vástagos, o vampiros, o zombies, como le queráis llamar directamente, pues eran un problema para la sociedad, porque se alimentaban de la carne humana, de la sangre humana, de la vida, que después absorbía el nigromante a través de ellos. Y si los dejamos sueltos, la sociedad tiene que hacer algo para pararlos. Pues os cuento que ocurría precisamente en la mitología nórdica cuando uno de estos no muertos se levantaba y quedaba a sus anchas. Para matar a un no muerto, según los nórdicos, tenías que primero conocer su nombre, después sacar su cadáver de la tumba, después decapitarlo, amputarle esa cabeza y amputarle además un pie, y coser la cabeza a la pierna y el pie al cuello. Dentro de la mitología nórdica tenemos a uno de los más importantes nigromantes que precisamente por ello, porque todo lo que es el misterio de las magias oscuras y demás no se sabe mucho. Se llama Abtergonsumen o Abtergonger, lo podemos encontrar así, de las dos maneras, que básicamente es el vampiro vikingo, el muerto andante, que es como se traduce su nombre, pero también lo podemos encontrar como Draug. Tenían una ideología: mientras más antiguo, más difícil era matar al ser creado. Es decir, si lo creas y no lo matas, y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas, más difícil iba a hacer al final acabar con la vida de ese bicho. Pensad que os he dicho antes que era cortarle la cabeza y un pie, pero y cosérselos al revés. Pero llegaba un momento en que esto ya no servía y que había que cortarle la cabeza, cortarle un pie, coserlos al revés, quitar el hueso y la carne por separado, quemar los huesos y tirarlos al agua, quemar los huesos por un lado y la carne por otro y tirarlos también al agua. O sea, los rituales se van sumando uno con otro porque parece ser que llegaba a ser un problema el tema de los vampiros, los zombies o los muertos levantados por los nigromantes. Y os cuento que esto llega a nuestros días, porque los podemos ver como por ejemplo al señor Draug en God of War, en Skyrim, en la Magic o en el WoW, levantando muertos. Y os cuento un poquito qué cuenta la mitología sobre estos muertos que levantan muertos a su vez. Podrían aumentar su peso, crecer de tamaño, cambiar de forma, tener forma animal. Se alimentaban siempre de vivos, carne y sangre incluida. Podían levantar a otros seres, roban riquezas, siempre cerca de la tumba de un Draug,
le entra a un humano la locura. Te volvías loco y podías llegar hasta la muerte, simplemente con acercarte. También pueden controlar el clima y ver el futuro. Otros también se llaman los Haubui. Y los Haubui son similares a lo que acabo de decir, pero el problema es que no tienen la capacidad de moverse. No pueden salir de su tumba. Pero si tú le abres la tumba y te encuentras con uno de estos, te va a pasar todo lo que te he dicho antes. Te mata directamente. Solo que estos Haubui los utilizaban de hecho para transportar y hacer como una trampa vampírica. Pensad que cogían esos restos del vampiro y como vampiro, zombie, no muerto, como lo querías llamar, y los metían dentro de un frasco, de una botella, y que estos se los llevaban. ¿Querías robar un tesoro? Le pongo al muerto este dentro, y si vas a perturbar mi tesoro con la tumba, porque esa era su tumba, del muerto allí, te va a atacar mi no muerto. Esa era la idea, para que lo entendáis. Así que guardaban estos tesoros acompañados de los no muertos. ¡Vende myself! ¡Muchísimas gracias! ¡Oli! A ver, en videojuegos hay muchísimas veces estas cosas, que lo vais a ver 200 millones de veces. El tema de los no muertos, los zombies y demás es súper recurrente. Pero en fin, por último ya termino, que podéis pues eso, transportar a un no muerto en una botella para hacer una trampa de los muertos que no os roben el tesoro, por si alguna vez os opta por volveros piratas nórdicos. Y por último deciros que tenéis un libro que es en esencia lo que nos llega, sobre todo hoy en día, porque es lo más moderno que hay sobre la necromancia en ese sentido, que es el Necronomicon del señor Lovecraft. Necronomicon, un sueño que tuvo este señor, el cual lo denominó como la imagen de la ley de los muertos, cuya lectura dicen que provoca locura y que te puede llevar hasta la muerte. Y por aquí vamos a dejar el tema de levantar a muertos, de hablar con espíritus, de señores hechiceros y de todo esto. Suficiente. Un trabajico todo así, un trabajico todo, tal cual. A ver, tenéis muchísimos rituales de estos en internet, si os interesa leeros. Yo a mí me da curiosidad y me he leído algunos, pero ya os digo. En fin. ¡Ay! ¡Maisube! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! Muchas corazón. ¡Feliz Halloween! Que estamos a puntico de llegar a Halloween. No falta nada de llegar a Halloween y estoy yo ya a Halloween a tope. Halloween ska total. Pero no sabéis cuánto. Siempre me hace ilusión Halloween. Siempre me hace ilusión. Yo vivo en un Halloween perpetuo, ya lo sabéis. ¡Ay! De verdad, qué bonito. ¡Ay, este León! Muchísimas gracias por el Prime. Dineros del tío. ¡Ah, como la cara de verdad! ¡Qué duque! ¡Muchísimas gracias! Soy Prime. ¡Ah! ¡Ah! Os recuerdo, sin más, aquí abajo tenéis Spotify, tenéis iVoox y os estoy preparando el especial de Halloween. Está complicada la cosa en ir rascando casos que no son tan... Porque os he contado un montón de casos de Halloween y de Navidad. Entonces, encontrarlo me cuesta más cada vez. Pero bueno, estoy en ello. Hay cosas. Y como siempre tengo que buscaros vídeos de que os den susto, porque sé que os gusta que den susto. Después me demonetizan el vídeo y no vale para nada. Pero mira, el susto lo lleváis.
lo digo. Y estoy con el cosplay también y todo el rollo. En fin, sin más, que gente que no paro, de verdad. Cuando digo que no paro, es que no paro. Desde las 6 de la mañana que no me he sentado a descansar. Y me quiero morir. Para la música, pongo la intro y nos vamos con el segundo tema. La casa de los macetones. Nos vamos a ir a México. Ya estaba por aquí. La casa de los macetones. ¿Sabéis de qué va? Supongo que no. Veréis si he estudiado de normal, así que good, porque para eso estoy, que yo lo explico. Y como os digo, no tenéis ni idea. Perfecto, maravilloso. Pues vamos a ir, como ya os digo, a Ciudad de México, aquí, y vamos a ir a un año en concreto, 1950. Nos vamos a ir a una calle, además, en una esquina, que era el cruce de la avenida Insurgentes con la calle Godard. Aquí. A México nomás, güey. Sí, la calle Insurgentes. Pues aquí, en esa esquina, estaba esta casa. La casa de los macetones. ¿Por qué se llama la casa de los macetones? Bueno, pues estáis viendo porque tenía ahí en el techo dos macetas como dos soles. ¿Me explico? Pues así es como la conocía todo el mundo. Aquí, en esta casa, vivía un padre, o sea, una familia, que la voy a presentar, el padre, Rafael Pérez Hernández, que nació en 1905 en Jalisco. Os voy a hablar un poquito de él y ahora proseguimos contando cómo se forma la familia a partir de él. Rafael Pérez Hernández, cuando era pequeño, resulta que en un viaje a Aguascalientes, en 1915, se escapa de los brazos de su mamá, se sube a un tren, se cae del tren, el tren la atropella y le amputa el brazo izquierdo. Y vuelve desde a tomar por culo andando a su casa con un brazo menos. La madre se queda en shock, de hecho que se desmaya la madre y le tienen que intervenir en el hospital para hacerle una cura para poder cerrarle el muñón. Así empieza la historia, ¿eh? O sea, este hombre ya pues tenía un brazo menos. Tenía 9 añitos cuando se escapa y se le amputa el brazo, para que os hagáis una idea. Pues bueno, parece ser que es un niño bastante desobediente. Esto le crea un trauma muy fuerte, por otra parte, porque él llega a su casa y él no llora, ¿eh? Su madre se desmaya, pero él no llora. Ni un momento. Él sigue con su vida, no es muy buen estudiante, no le gusta ir a la iglesia, no es creyente, pero bueno, ya os digo, sigue con su vida y se casó. Tuvo una hija llamada América y después se divorció. Se va a Chihuahua y allí conoce a su futura esposa. Entra a una biblioteca, la chica está buscando un libro, él le recomienda otro, se ponen a hablar de los libros, de tal y demás. Ya os digo, no era muy bien estudiante este señor, pero ahora sí conoce a esta chica, parece que le gusta una mujer rubita, de ojos claros, de hecho de ascendencia española, vasca en concreto, perdón, y
parece ser que se gustan y empiezan a salir y se van a casar los dos. Se casan en 1938, pero antes se habían ido a vivir juntos en contra de la voluntad de la madre de ella. Se casan y se van a vivir a la casa de los Macetones en Ciudad de México. Voy a beber algo porque... Mira, Torcito hizo el camino contrario. Mejor, porque no sigas el camino de este señor. No, Torcito, no lo sigas. Pues se van a vivir a la casa de los Macetones y allí van a tener primero una fábrica de raticida. Uy, como estoy en la garganta, Mari Carmen. Va a tener una fábrica de raticida este señor. Y va a tener a su mujer. Parece que una vida normal durante los 7 primeros años que viven juntos en la casa. Todo de puta madre, al parecer, hasta que empiezan a llegar los niños. 6 hijos que tuvieron. Por cierto, os presento a la señora que no la ha presentado. Sonia María Rosa Noé. Sonia María Rosa Noé. Todos los nombres que se pueden poner. Pues eso. Ahí tiene la señora y tienen 6 hijos, ya os digo. Aquí tenéis a los niños, que diréis, solo veo 4. Ahora os cuento. En fin, os voy a contar los nombres que le ponen a los hijos, porque los nombres que le ponen a los hijos son un sentimiento o una ideología. Que en aquel momento los dos, en un principio los dos, tenían muy fuerte. Los nombres de los 6 hijos eran Indómita, Evolución, Soberano, Triunfador, Libre Pensamiento y Buen Vivir. Sí. Os lo prometo que estos son los nombres reales de los niños, ¿eh? Lo prometo. Indómita, Evolución, Soberano, Triunfador, Libre Pensamiento y Buen Vivir. ¿Qué cojones de nombres? Pues bueno, a partir de los 7 años de matrimonio, deciros que Rafael va a salir de la casa y se van a hacer las entregas de lo que tenía de la fábrica, entre comillas, deciros que era una habitación cochambre, cutre, donde tenía una mesa donde hacía el raticida, echaba productos químicos y después salía con las botellas a venderlas directamente, es que no hacía otra cosa. Bueno, pues a partir de los 7 años, Rafael va solito a hacer las entregas, es decir, que le faltaba un brazo. Y al resto de su familia, tanto a su mujer como a sus hijos, empieza a prohibirles salir de la casa. Esto ocurre en 1941. La mujer, Sonia, no podía ni salir a hacer la compra. Los hijos no iban a la escuela y esto va a ser importante. Además, para que no escaparan, resulta que se le coloca en las puertas unas tablas de madera. Y no me dio la foto y me cago en... Y lo sé porque no está subrayado en color. Un momento, que pongo la foto, Caris. Tablones de madera. Las ventanas tapiadas con tablas de madera. Voy a dejarla por ahí. Para que no se escape por la ventana. Para que no se salga a la calle. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué les prohíbe salir de la calle de la noche a la mañana? Bueno, pues Rafael empieza a explicarles a su familia su ideología y su forma de pensar. Y su forma de pensar era que la sociedad era una puta mierda. Que no discrepo con eso, Rafael, pero con el resto no. Es decir, decía que la sociedad era una puta mierda, era mala, que tenía toxicidad y que él, como cabeza de familia, tenía el deber de mantener a su familia fuera de la toxicidad de la sociedad para que su familia no se contaminara. Tenía que, literalmente su frase, mantenerlos puros. Continuamente Rafael le está hablando de la maldad de la sociedad, de que no pueden ir a la escuela porque les van a enseñar cosas que no son verdad, y además instruye a Sonia
para que ella sea la que le enseñe a sus propios hijos a leer, a escribir y demás, mientras que al mismo tiempo los mayores son los que se van a encargar de ayudarle a él con el negocio de la fábrica. Tenían que estudiar con su madre y después trabajar con su padre. Les enseña a hacer el raticida y él es el encargado de salir a venderlo fuera. Aquí os voy a contar una pequeña leyenda porque no se sabe si es cierto por esto o no, pero sí que he encontrado otros datos y como he encontrado otros datos pues os los doy también. Os he dicho que tuvieron 6 hijos y que aquí en la foto solo aparecen 4 y parece ser que, cuenta la leyenda, dice la mala lenguas, que esos 2 hijos que faltan es que se le murieron a Sonia y a Rafael por las malas condiciones del taller, que yo os digo que era una habitación muy pequeña con una mesa donde se mezclaban productos químicos sin ningún tipo de ventilación y sin ningún tipo de seguridad, y que parece ser que esos 2 hijos se murieron precisamente envenenados por el raticida que creaba su padre en ese taller. Además, deciros que se cree que esos 2 cuerpos de los pequeños fueron enterrados debajo del solar de la casa. Otros de estas leyendas cuentan que su padre, Rafael, había probado el raticida, una nueva mezcla que quería vender en sus propios hijos. ¿Tu gato puede chupar más flojo? Joder. Una lija del 7, tú. Vaya tela. En fin. Que probó el nuevo raticida con los niños. Os cuento realmente. Resulta que aquí Rafael no creía ni en la religión, no creía en la sociedad, no creía en la medicina y mucho menos en los médicos. Pensaba que eran unos vendehumo, unos mentirosos y que iban a morir todos si se acercaban a un médico directamente. Él tenía una frase: la naturaleza nos cura. Esto es muy de negacionista total y de además de homeopatía. La naturaleza me cura. Y hago la fotosíntesis y no como. No te jode, Mari Carmen. En fin. Tela. La cosa es que tuvieron el primer hijo. Su primer hijo, el cual está apodado como el hijo del sol, murió de disentería. Uno de estos 6 que he leído antes era un varón, le llamaban el hijo del sol, como apodo, no como nombre, uno de estos 6, ¿vale? Murió de disentería. Se sabe que murió de disentería porque lo dejaron morir de disentería. El niño lloraba y lloraba. Sonia se preocupaba, le decía que quería llevarlo al médico. Rafael le decía que no se llevaba al médico porque eran el mal y directamente el niño se murió en la cuna. El segundo hijo es Evolución, que sí que os lo he leído antes. Y este hijo tampoco aparece en la fotografía porque también se le muere. Esperad, que es que el tercer hijo es una niña, la cual se llamaba Indómita. Se llama Indómita. Porque Indómita sobrevive. Porque Sonia se pone pesada, porque ya ha pedido 2 hijos. Se le han muerto 2 niños y la tercera está enferma. En concreto, tenía una neumonía de la hostia y ella se la lleva al médico y el médico la trata y la logra salvar. La única comida que recibía esta familia por parte de Rafael con ese sueldo que entraba en la casa por vender el raticida eran frijoles y avena. Y obviamente esto causaba unos claros síntomas de desnutrición en los niños. Rafael, por otro lado, parte del sueldo que conseguía repartiendo esas botellas de raticida se lo quedaba a él, porque él sí que comía bien y no tenía signo de desnutrición. Él comía fuera de casa siempre y en restaurantes. Traía unas latas de estas de conserva de frijoles
y un bote de avena y era lo que le daba de comer a ellos cuando él ya venía comido de fuera. Se había metido un filete así, de gordo, y venía de puta madre. En fin, todos los niños, como estáis viendo, llevaban ropa vieja, reusada y recogida prácticamente toda de la basura. Además, Sonia, la madre, era la que se encargaba de cortarles el pelo. Tenían trasquilones, no estaban bien peinados, no estaban limpios tampoco, porque la casa tenía agua estancada, el suministro de las tuberías y tal, donde iba el bajante del baño, estaba atascado desde hace años, nadie lo arreglaba y no podían utilizarlo, había basura y excrementos por todos lados de la casa. Genial. Y además, aparte de las tablas que las puso porque los niños asomaban a la ventana y tenía que protegerlos, os recuerdo, de la sociedad y del exterior, y no quería que viese lo que hubiera en el exterior, por eso puso las tablas Rafael. Además de todo eso, es que es para flipar, porque si intentaban, o él creía que había intentado escapar, alguno de los niños o su mujer, cuando llegaba a casa les pegaba una paliza. Pero ahí no queda la cosa, porque uno de los días, viendo que siguen intentando escapar a los niños, le da por hacer agujeros en todas las paredes de la casa. Y diréis, ¿agujeros para qué? Para mirar. Para mirar qué está haciendo el niño o la niña al otro lado de la habitación. Para saber qué estaba haciendo, sin tener que abrir la puerta. Con un berbiquí, con un taladro, agujereó para poder espiar a su propia familia desde el otro lado de la habitación. Y escucharles, obviamente. Pues bueno, además de todo eso, resulta que uno de los días, libre pensador, uno de sus hijos, se va a subir a un árbol. Ahí estáis viendo el árbol, en esa foto de ahí. Se sube al árbol, desde allí ve la calle. Se queda sentado, mirando desde las ramas más altas a la gente que pasea, que va con sus hijos, que se ríe, que acaba de venir de un puestecito, de comprarse algo de comer, que vienen felices, que vienen o cansados de trabajar, pero no está viendo la maldad que le está contando su padre. Porque deciros además que mientras que su madre daba clases de escribir, de leer, algo de matemáticas, su padre daba clases de filosofía y de moral, pero tal y como él veía el mundo, que era maldad pura. Y esto se lo inculcaba a sus hijos. Libre pensador se pone en las ramas más altas, como yo digo, del árbol, y lo que ve no es la maldad que le está describiendo su padre. Ve gente andando por la calle, que se ríe, que es feliz. ¿Dónde está la maldad? Y esto, al bajar del árbol, se lo cuenta a sus hermanos. Y se lo cuenta también a su madre. Mamá, yo no veo la maldad, ni el peligro que ve papá afuera. No lo entiendo. ¿Por qué estamos encerrados aquí en casa? Bueno, pues vamos a ir en concreto. Por cierto, se intentaba escapar. Era paliza, encerrado en una habitación y sin comida 3 días. Eso era el castigo del padre. Cuidado. Vamos a ir en concreto a una fecha. Al 25 de julio de 1959. Resulta que a este punto llevaban 18 años encerrados, los niños dentro de la casa. Y una de las niñas, indómita en concreto, indómita, si lo digo de otra manera, indomable, ¿vale? Que a lo mejor así lo entendéis mejor. Indómita en concreto, resulta que se sube a ese árbol y coge un papel y escribe una nota y tira un trozo de pan con ese papel envuelto por encima del tejado a la calle, esperando que alguien recoja la nota y lea y les ayude porque están dentro. Esto no va a llevar a ningún sitio. El papel nadie lo lee, nadie le hace caso, el bollo de pan se lo lleva a alguien, la ignoran. Vuelve a repetirlo el día siguiente y vuelven otra vez a ignorarla. Y ya os digo, el 25 de julio de 1959, alguien coge ese bollo de pan y despliega el papel que envuelve el bollo de pan y lee la nota.
y escribe en esa nota a la chica: señor juez, por favor, llévenos con usted. A este hombre le parece raro que haya un papel envuelto en un bollo cerca de la puerta de la casa, donde en un principio solo está Rafael porque no han visto a nadie más, están las ventanas tapiadas, que digan: señor juez, por favor, llévenos con usted. Este hombre que encuentra el bollo envuelto en la nota se lo lleva a comisaría, entrega la nota y aquí que va la policía, a la casa de los macetones. Llaman a la puerta y en ese momento Rafael, deciros que no estaba. Allí van a ver una casa que solamente está iluminada por velas, que todo está sucio, las tuberías atascadas, los niños con ropa antigua, con malos cortes de pelo, que no sabían decir una frase compleja, que no sabían prácticamente ni hablar, no entendían nada del mundo exterior. Una mujer aterrorizada, que no podía ni hablar ni decir qué es lo que pasaba. Indómita y su hermano mayor, los dos intentan explicarle a la policía qué es lo que está pasando, que su padre les tiene encerrados desde hace 18 años. Ven además que los niños, toda la familia completo, dormía en literas, en una misma habitación, y que además como llegaban a una edad, los niños eran adolescentes, tenían un trato entre ellos incestuoso. No, que follaban entre hermanos, os lo digo en plata, para que lo entendáis. Genial. Pues bueno, cuando llega la policía, Rafael ya os digo que no está, habla con la familia, ven la casa y demás. La policía dice: ¿pero esto qué es? Solamente tiran 2 ollas en toda la casa para cocinar. Esto es inhumano directamente. Y esperan a Rafael a que llegue. Cuando llega Rafael, directamente con todo lo que le ha contado a los niños y su mujer, es detenido. El 25 de julio de 1959. Detenido con los cargos de trabajo forzoso, secuestro, privación ilegal de la libertad, asalto, posesión de armas sin licencia, violación de las leyes de trabajo infantil, falta de licencia para distribuir productos venenosos y evasión de impuestos. ¿Por qué diréis evasión de impuestos? Porque ese señor, como no tenía licencia para vender el raticida, no pagaba impuestos de raticida, se lo quedaba todo a él, a la familia le daba una mierda y se iba a comer su chuletón así. Pues esta noticia sale en la prensa. Inhumano sujeto tuvo secuestrado a su familia durante más de 15 años. Y la prensa amarillista se hace eco de todo esto. Rafael da unas declaraciones tanto a la policía como a todo el mundo, diciendo que él estaba siendo atacado por su familia porque realmente se lo estaba inventando todo la familia y lo que querían era su dinero. Os recuerdo que tenía sus hijos trabajando para él directamente. Mi familia quiere ir contra mí porque quieren mi dinero. Los niños, o sea, se declara totalmente inocente, que no los ha secuestrado, ¿vale? Los niños, deciros que se mostraban asustados. Imaginaos estar 15 años, 18, dependiendo de las fechas, ¿vale? Porque hay fechas que bailan, de 15 a 18 años. Imaginaos de no salir de tu casa en la vida, de no saber lo que es el exterior de la calle, porque tienes las ventanas tapiadas. La única relación que tienes es con tus hermanos y con tu madre y con tu padre. Tu padre es un abusador y te pega, te maltrata, te encierra en un cuarto y te deja sin comer 3 días. Imagínate que sales y directamente lo que tienes es esto en la puerta. Y esto es el primer momento cuando llega la policía. Después, cuando sale en la prensa, hay cientos de personas en la puerta.
estaban asustados, agobiados y no estaban bien los niños. A Rafael, cuando se le detiene, se le traslada a Lecumberri, que os pongo por aquí, Lecumberri, un antiguo palacio que había sido remodelado para convertirlo en cárcel y demás. Ya lo comenté, que estuvo siendo cárcel hasta el 76, si no me equivoco. En fin. Y los de la prensa se ponen a investigar, a hablar con la gente del barrio. Esperad, que les diré él. Y le pregunta por Rafael. Y al preguntarle a la gente del barrio, les dice que Rafael sacaba a sus hijos de casa, que lo veían en la calle con al menos uno de sus hijos cada vez, porque le faltaba un brazo y él solo no podía descargar la mercancía. Esto es lo que dicen los vecinos. Además, hay uno de los testigos que enseña una fotografía de la familia al completo en la calle, paseando. Pero esto tiene una explicación. La fotografía de la familia completa en la calle tiene una explicación y os la explico desde ya. Resulta que uno de los días, precisamente el afán de conocer el mundo exterior de sus hijos, hizo que a Rafael se le ocurriera una excursión a los barrios más bajos de Ciudad de México, donde estaban las prostitutas, donde estaban los drogadictos, los borrachos, la gente en la calle sin casa. Daniel, muchísimas gracias por el Prime. Muchas gracias, de corazón. Lo que Rafael llamó como la excursión al infierno, para que entendieran sus hijos todo lo que era malo de la sociedad. Los llevó al peor barrio que pudo llevarlos. Esa es la fotografía que se encuentra de la familia. Pero os sigo contando. A Indómita la habían visto varias veces chicos del barrio que decían que era una chica muy mona. Y empezaron todo el mundo a dudar, incluida la prensa, si realmente este hombre los había metido dentro de la casa durante 15-18 años encerrados. Aún así, poner ahora esto en duda, después de haber soltado esta pedazo de noticia, ya era joder la noticia. Así que la prensa amarillista va a seguir diciendo que Rafael los ha encerrado y los ha encerrado constantemente. De hecho, lo llamaban loco, el químico loco o el químico secuestrador directamente. Pero, lejos que fuera un encierro total o no, que sacara a sus hijos a lo mejor una vez a la semana para que le ayudase a repartir la mercancía o una vez al día y que después estuvieran encerrados, os digo que, y esto es verídico, ¿vale? Os digo que los niños tenían síntomas de desnutrición, sí o también. Que la casa daba puto asco con las tuberías cerradas y excrementos por todos lados. No podían pronunciar frases complejas a los niños porque les había enseñado su madre a leer y a escribir. No sabían los números, no sabían nada de la vida. Y además, solo sabían fabricar raticida. Teniendo esto en cuenta y con estas bases, deciros que este señor se quedó metido en la cárcel por orden del juez. Fue encarcelado, fue enjuiciado y encarcelado. Porque literalmente es que ahí estaban las pruebas. Los niños asustaban, no sabían hacer más que raticida y es que no sabían prácticamente ni hablar. Por mucho este señor que dijera que no. Y por mucho que los vecinos le hayan visto otra vez paseando por la puerta. O que sacara una vez al día a un niño de sus hijos. En fin, la cosa es que la familia, por su parte, cuando este tema se enfrió por parte de la prensa, ya no interesaba soltar tanta mierda de Rafael, ni escribir artículos tan bonitos sobre la familia, que no sabía ni leer ni escribir ni absolutamente nada de la vida porque habían estado 18 años encerrados. La gente se olvidó de ello. Y el gobierno de México también se olvidó de esta familia, de ellos, que lo estáis viendo ahí, totalmente. Lo único que tuvieron es que un par de personas le ofrecieron trabajo a Sonia en una de las fábricas, la cual, como tenía que ella sola mantener a 4 hijos, no les daba para sobrevivir.
Y de vez en cuando la familia aparecía por la cárcel a visitar a su padre. Le habían perdonado, decía. Rafael, él siempre mantuvo que era inocente, que no había encerrado a fuerza de voluntad a su familia. Siempre. Yo no sé qué creéis, ¿vale? Os cuento lo que hay. Siempre mantuvo que era inocente. Dijo: soy un libre pensador. ¿Qué puede ofrecer el mundo exterior a mi familia? El crimen, la prostitución, borracheras, el rock and roll y la maldita televisión. No, no señor, nada de eso es para mi familia. Esto es lo que decía él. Así que con estas palabras podéis entender que a lo mejor no estaban obligados a estar dentro, pero que sí los persuadía para quedarse dentro de casa. Lo que hacen las sectas, pues eso, una secta familiar, vamos a decir. Rafael, ya os digo, siempre va a mantener que es inocente, que no ha hecho nada malo, aunque admite que estas cosas, que la sociedad era mala y que eso lo tiene inculcado su familia también. Cree que no ha hecho nada malo y lo va a mantener su inocencia hasta su muerte directamente. ¿Y cuándo es esto, Chío? En 1972, cuando se lo encuentran ahorcado en su celda. Bueno, pues de este caso tenéis cositas. Tenéis cositas como, por ejemplo, una peli. El castillo de la pureza, que también es como podéis conocer este caso, aparte de la casa de los macetones. El castillo de la pureza. Tenéis esta peli. Tenéis otra peli más que es griega, que está inspirada en todo este caso, que se llama Carino. Y además tenéis un libro que se llama La carcajada del gato. Ya os digo, estas dos son inspiraciones. Esto es el caso real con actores que cada uno interpreta a uno de la familia. ¿Pensáis que Rafael los encerró? ¿Que les persuadió para que se quedaran dentro de casa? ¿Pensáis que les obligaba realmente a estar dentro de casa? Porque había gente que no sabía ni siquiera que tenía familia, ni que estaba casado ni que tenía hijos, ¿eh? Aparte de los comentarios de sí, yo veía que venía con un niño a ayudarle a quitar, a soltar la mercancía. Había gente que es que vivía al lado y no sabía que tenía hijos. Yo creo que les obligó. Que después se arrepintiera o que se diera cuenta de que lo estaba haciendo mal y que no quiso dar su brazo a torcer, el único que tenía, por otra parte. Madre mía, qué chiste de mierda acabo de hacer. Mátame, por favor, Yo no lo entendí. Joder, se me ha explicado que en 1915 pierde un brazo, el brazo izquierdo. Que le atropella un tren de niño cuando tiene 9 años. A Rafael, por favor. Ay, Dios mío, mátame. No suscribáis. De hecho, suscribiros, que yo no hago más miedo de esta. No digo más chistes. En fin, que por aquí voy a dejar este caso, que como siempre os quiero recomendar por aquí cositas. Que en el anterior caso, lo que es el tema de la necromancia, no lo he hecho por una cosa. Es que hay 2.480 millones de libros sobre esto. Y yo he dicho, ¿dónde paro? No sé. Así que como no me he leído ninguno, tampoco os puedo recomendar ninguno. Si me queréis recomendar alguno, pues me lo recomendáis y yo lo pongo en Twitter o lo que sea, en el libro que he puesto de hacer el directo, por si os interesa. Pero de verdad, o sea, 2 pelis y un libro. Ya, con 2.400 cosas de muertos que se levantan, vampiros, zombies y de... Eso es extensísimo, loco. Yo no puedo recomendar nada de eso. En fin,
Que por aquí voy a dejar el segundo tema y nos vamos a ir con el tema extra. Para la música, pongo la intro. Y nos vamos a ir. Ahora cuento. Desde aquí. Bueno, este caso es muy cortito. Quería haber hecho otro, pero es que resulta que también era de México y ya se ha nombrado México en la primera parte del directo, la segunda parte del directo ya el tema extra también no, así que he cogido otro directamente. Otro día os hablo del caso que quería hablar de México directamente. Que se me vienen arriba los mexicanos. Bájense con sus arepas. Se me bajan con los taquitos. Vamos a otra parte del mundo. Vamos con el tema extra y os cuento que nos vamos a ir a... No. me sirve también el no. No vamos a ir... Ay, Dios mío. ¡Tornillo! ¡Hijo de Satán! No me rasques las cosas. Perdón, es que está el gato que me... Vamos a ir a Rumanía. A Bacău, en concreto, aquí. A un área rural, un área en la que hay casas pequeñas, un pequeño pueblo donde todo el mundo pues eso tiene ganado, tiene pues su finca donde cultiva sus cosas y demás. Un sitio tranquilo y nos vamos a ir a conocer a un señor llamado Vasile Gorgos, en concreto en un año 1991. Aquí tenéis a Vasile Gorgos. En aquel momento, en 1991, este hombre tiene 63 años en concreto y este hombre era agricultor y ganadero. En concreto se dedicaba sobre todo a la venta de ganado. Tenía cabras, tenía ovejas, tenía vacas. Y este hombre iba de viaje constantemente, pero iba prácticamente a diario, en tren a vender su ganado. Se subía al tren, se iba a vender el ganado, vendía las cabezas de ganado y volvía otra vez por la noche. Pues vamos a ir en un día en concreto, en 1991, en el que este hombre se va a vender el ganado y esa noche no vuelve. Y su familia se queda preocupada, obviamente, en plan, hostia, ¿y mi padre? ¿Y mi marido? ¿Y dónde está Vasile? ¿Y dónde se ha ido? ¿Qué le habrá pasado? Llaman a la policía. Obviamente llaman a la policía. Y la policía, pues obviamente se va a poner a investigar qué cojones ha pasado con Vasile. ¿Sabéis qué pasa? Que es que la policía, por una serie de errores y de vagancia, van a pasar los días, las semanas, los meses y no hay pistas. Cuando llevan varios meses de investigación, por una serie, ya os digo, de errores y vagancia mezcladas, le van a decir a la familia que creen que Vasile ha muerto. Que su hipótesis policial es que ha habido un intento de robo para quitarle el ganado, ha habido un asesinato
se lo han cargado a Basile, lo han tirado y todo a saber en el monte a dónde lo han tirado y que se rinden, que se cierra la búsqueda, que Basile está muerto, que lo asuman y que ya no van a buscarlo más. Como no encuentran pistas tampoco, no tienen dónde continuar el hilo y el caso se cierra de esta manera. Por su parte, la familia, deciros que todos los años, cuando llegaba más o menos la fecha de la desaparición de Basile, le iban a hacer una misa, pensando precisamente la hipótesis que le ha dicho la policía. Basile está muerto, seguramente a causa de un robo, y le habrán tirado el cadáver por una montaña. Pero como no lo vamos a buscar tampoco, pues se le va a hacer una misa sin que tengan el cuerpo y se le va a poner una tumba sin que tengan el cuerpo tampoco de Basile. Nos vamos a ir al año pasado, al 29 de agosto de 2021. En la puerta de la casa familiar, donde llevaban viviendo más de 30 años, resulta que para un coche. Del asiento trasero sale un anciano de los 23 años. En cuanto ese hombre sale por la puerta, el coche arranca y se va. Y su familia, porque el que acaba de bajar es Basile, se queda en shock. Actualmente llevaban 30 años desaparecido. 30 años desaparecido de su casa. Se fue a vender unas cabras y no volvió a casa y era con 93. Ahí está. Claro, la familia en plan, pero Basile, pero madre mía, pero qué es él, pero cómo ha vuelto, pero cómo puede ser posible, pero ¿dónde has estado 30 años, Basile? Que te fuiste con 63 y has vuelto con 93. ¿Dónde has estado 30 años? Bueno, pues deciros que él la única respuesta que da a su familia es: he estado en casa. Pues no sé qué casa Basile, pero la tuya no, ¿eh? En la tuya, desde luego, bueno. Lo que más le impacta a su familia no es que Basile le diga que ha estado en casa, sino que cuando se bajó de ese coche llevaba puesta exactamente la misma ropa con la que se fue hace 30 años. Pero esperad, que es que ahí no queda la cosa, porque es que literalmente en uno de los bolsillos de la chaqueta que llevaba Basile puesto en ese momento, llevaba aún guardado el billete de tren. Llevaron a Basile al médico para ver si le pasaba algo, obvio, y el médico lo que le dijo es que estaba bien de salud, que durante esos 30 años había sido cuidado, le habían alimentado, lavado, estaba bien, no tenía nada de corazón, ni diabetes, ni nada de esto que tienen los seres mayores, ¿vale? Estaba bien y que lo único que tenía era demencia. Así que Basile no sabía dónde había estado, ni con quién había estado durante los 30 años que había estado fuera de casa. Y tampoco se lo podía decir, ni se lo va a decir, porque Basile, cuando se bajó del coche, no reconoció a ninguna de las personas que tenía enfrente. No sabía quién era su familia. El Alzheimer es una putada. En fin. La cosa es que como el conductor del coche dejó a Basile y se fue, y toda la familia se quedó en shock viendo al abuelo allí delante, después de 30 años,
Ninguno de ellos se fijó ni en el modelo del coche, ni en el color, ni en la matrícula. Así que ninguno de ellos pudo averiguar quién era la persona que había estado cuidando de su padre ni de su abuelo durante 30 años. Pero aquí sale una teoría. Obviamente, los conspiranoicos tienen que estar ahí. ¿Y si Basile hubiese sido abducido durante 30 años por alienígenas? Yo... era esto, los ovnis. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo la última teoría, not, ¿vale? Pero ahí está, yo os cuento lo que hay como siempre. Yo cuento lo que hay como siempre, luego ya vosotros ya montáis vuestras pelis en la cabeza. Qué bonitas son. Por aquí voy a dejar el directo. Aquí tenéis a Basile, esta historia es real, ¿vale? No me lo he inventado. Este hombre volvió a casa 30 años después y no sabía ni quién era él, ni quién tenía enfrente, ni quién coño él le dejó en la puerta, ni se acuerda, ni sabe, ni nada. Ahora está ahí, pues sentado en una hamaca con su bastoncico y siendo feliz, o no, con su Alzheimer y... en fin. Espero que lo cuiden mucho. Yo os digo, esta historia es del año pasado. Y por aquí voy a dejar el directo de hoy. Ya ni más, gente. Mañana os pongo encuestita y con tranquilidad y con calma, que tengo que hacer muchísimas cosas. Tengo que preparar el podcast de iVoox, el exclusivo, y tengo que hacer también una serie de cosas que ya veréis, más el especial de Halloween. No me da la vida. Que mi mamá está manica, que hay que ayudarla a vestirse y a desvestirse y esas cosas. Entonces, eso. Estoy dándolo todo, gente. Y... súper feliz. súper feliz. De verdad. Con mucho ánimo y con muchas ganas de hacer todo lo que me viene por delante y que no paro de trabajar. Desde las 6 menos cuarto que llevo levantada y me voy a meter en la cama a las 12 como poco, o a la 1, o a las 2, a las 3, no sé a qué hora me voy a meter en la cama, pero con muchas ganas y con energía y con tal. Y me ha bajado la regla hoy, me cago en mi puta madre, pero aquí estoy con mis 2 putos ovarios tirando para adelante. ¡Coño! Me voy a ir a tomar por culo a cenar, que tengo croquetas de queso. Mañana os pongo encuesta. Un besico, os quiero un montón. Muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias por estar. Fundido negro. Que descanséis. ¡Os quiero!